RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos como siempre la amabilidad con Red de Comunicación Regional RCR al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Doctor Tuesta, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable como siempre. ¿Cómo ha estado, José? Encantado. Bien, en la reciente conferencia de ejecutivos CAE 2022, usted presentó un conjunto de propuestas que han sido elaboradas por expertos e instituciones que trabajan políticas públicas, ¿no? A fin que éstas tengan espacio de factibilidad en las condiciones actuales, ¿no? Ayer también en su artículo denominado Receta para tiempos convulsos explica la necesidad, ¿no?, de poner en práctica estas propuestas, ¿no?, que van desde la institucionalidad, cómo hacer funcionar el Estado, propuestas para la inversión privada, ¿no? En realidad hay una serie de elementos que de una u otra manera trazan un horizonte. La gran pregunta es ¿por qué no se han ejecutado en los últimos años y por qué deberían ejecutarse ahora con mayor claridad? Sí, don José, fíjate, lo que hay es vivimos un proceso largo de deterioro de las condiciones políticas y económicas, y gran parte partiendo de la política. Cuando uno hace una revisión de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, uno observa que a partir más o menos del 2012 la economía se empieza a aplanar y es coincidente, ¿no?, con un cambio de dos elementos, un cambio de perspectivas. El primero es, yo creo que hay una fatiga de querer, de seguir continuando haciendo reformas, ¿no? Reforma significa seguir haciendo los ajustes necesarios a un país. Es como cuando uno está entrenándose, ¿no? En un deporte y quiere mejorar sus marcas, ¿no? Entonces, pues requiere mejor alimentación, dormir mejor, eh, ejercitarse más, ¿no? Y claro, siempre está la tendencia de que ya hice lo suficiente, ya no hago más, y eso fue lo que pasó a partir de este año, ¿no? Se dejó de hacer los cambios, por ejemplo, en reformas laborales, en tener exigir mayor acreditación a los gobiernos subnacionales para que puedan ejecutar las obras, cosa que se ha hecho una descentralización muy desordenada. Y en vez de ir con esos cambios, esos ajustes, los gobiernos decidieron empezar a repartir el dinero que tenían programas sociales, ¿no? Lo cual no estaba mal. O sea, los programas sociales está para utilizar el dinero y me parece muy bien, pero tiene que venir de la mano al mismo tiempo de hacer esas reformas. Y ahí nos hemos olvidado. Luego hemos entrado pues a este escenario de corrupción que ya conocemos, y de parálisis de la política de enfrentamiento, y hasta el día de hoy que hemos llegado a su punto máximo, ¿no? Entonces, eso básicamente ha impedido que se sigan haciendo las reformas que son necesarias, y por eso es que ahora crecemos menos, por eso es que la tasa de pobreza ha dejado de disminuir, por eso es que la informalidad se ha estancado, ¿no? O mejor dicho, o sigue creciendo en todo caso la informalidad. Y claro, ¿no? El gran problema y el gran peligro es el deterioro de nuestro sistema democrático, ¿no?, que es la base para que se puedan dar políticas adecuadas en favor de la población, y por eso la población ahora cuestiona, ¿no?, el sistema democrático, ve los niveles de corrupción existentes y se pregunta, pues, si para eso sirve su voto, ¿no? Y claro, y esto puede terminar favoreciendo, lamentablemente, soluciones o alternativas radicales, ¿no? Aquellos que te dicen que ahora esto se soluciona de raíz mañana. Y claro, mientras esto continúa así, esa puerta que de par en par se ha ido abriendo, ¿no?, pues se va a terminar de abrir por completo, ¿no? Ahora, en ese horizonte, ¿no?, ¿cómo mejoramos institucionalidad? ¿Cómo hacemos funcionar el Estado? ¿Cómo garantizamos que llegue inversión privada que se requiere en estos momentos, ¿no? Además, usted citó algo que no se puede perder de vista, ¿no? Usted ha indicado que si no hubiéramos perdido la brújula, hoy en el Perú no habría cantidad de pobreza actual. Hay más de 3 millones de peruanos que no deberían ser pobres, sino por lo que usted ha señalado, nos coloca en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la lección que tenemos que aplicar? ¿O cuál es, mejor dicho, la receta que tenemos que aplicar hacia adelante? Sí, comenzaba muy bien en su introducción, ¿no, José, hablando de los ejes, ¿no?, que se ha discutido en el CAE, ¿no? El tema
una institucionalidad sólida de democracia, un Estado que funcione e inversión privada para el progreso. Estos tres elementos, pues la actuación tiene que ir de forma casi simultánea en los tres, pero sobre todo yo creo que hay que darle mucho énfasis a la parte política, ¿no? Que es de alguna manera lo que hace posible que las políticas públicas sucedan, ¿no? Y lo que legitima de alguna manera la actuación de este sistema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay reformas importantes, una central que está referida al tema de limitar, por ejemplo, que personas no probas participen en política, el tema de la bicameralidad para hacer buenas leyes, ¿no? Y yo me quedaría con esas dos, hay varias más, pero estas dos ahora que se hacen más claras, ¿no? Y claro, la llave para eso la tiene el Congreso, ¿no? Ellos ya podrían empezar a ir discutiendo al menos estas dos normas, ¿no? Y es que tiene que entenderse que este espacio tiene que ser generado de alguna manera por ellos, ¿eh? Y yo creo que ahí la población tiene que estar muy insistente detrás de ellos en que se avancen las reformas en esa línea, ¿no? Porque si no, difícilmente esas cosas van a ser posibles, ¿no? Luego está efectivamente, ¿no? El espacio que uno tiene que buscar en el ámbito de la reforma del Estado, perdón, de un Estado que funcione. Y ahí la clave es cómo hacemos que se le dé el entregable al ciudadano, ¿no? Y uno de los temas fundamentales que hemos visto que genera mayor problema es de la obra pública, ¿no? Esta obra que no avanza, que no llega, inconclusa, que no permita que la población más vulnerable tenga agua y desagüe, que en sus colegios no lleguen a tiempo y se construyan sus hospitales tampoco, sus carreteras, y que termina de alguna manera de multiplicar o engrandecer el efecto sobre la conflictividad, ¿no? Ante la mala gestión. Entonces, ahí lo que consideramos clave es mecanismos que transparenten y que propicien la acción ciudadana para participar, digamos, o hacer que este tipo de obras se generen, ¿no? Mayor transparencia, exigencia para que se hagan, y esto aparejado evidentemente con políticas que permitan que unidades ejecutoras especializadas, como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se encargue de integrar, agregar la cantidad de obras dispersas y que están ahí paralizadas y que los gobiernos regionales no quieren hacer porque o les es muy complicado, ¿no? Y prefieren hacer pequeñas obras y productivas, ¿no? O sea, es decir, ante el hecho de que no pueden poner en marcha por la falta de capacidades la ejecución o la gestión para construir, imagínense usted, un hospital, prefieren incorporar una pequeña obra, como puede ser, por ejemplo, esto es verdad, como el Parque de los Dinosaurios en Mollendo, cuando su población pide agua y alcantarillado, ¿no? Y claro, como el proceso de selección del expediente técnico para hacer el agua alcantarillado, les es muy complicado, no tienen gente, ¿no? Para hacerlo, no saben. Entonces prefieren hacer un parque, poner unos dinosaurios ahí y ya dice que han hecho algo, ¿no? Que les ha costado 3 millones de soles cuando 70% de la población no tiene agua y desagüe. Entonces, ese es el drama en el cual nos encontramos, don José. Pero aún más dramático cuando conocemos que hay 2.500 obras paralizadas, doctor Tuesta, ¿no? Y aquí nos encontramos con lo que usted menciona, ¿no? La poca capacidad de los gobiernos subnacionales para la ejecución. Pero insistimos en ese tema. Entonces, ¿cómo, si el término es correcto, destrabamos o cómo hacemos para que estas obras se ejecuten? Dinero existe, presupuesto existe, ¿no? Disposición para hacerlo también, pero están paralizadas. Eso es lo real. Exactamente. Y claro, y estas obras paralizadas, José, al final se terminan pues convirtiendo como fantasmas, ¿no? Que están ahí acompañando a la población y recordándoles la indolencia del Estado, ¿no? Que no soluciona sus problemas, no están ahí, ¿no? Y esto yo creo que al ciudadano le genera más rabia, porque además es una muestra de que el dinero se desperdicia, ¿no? De que dicen que hay plata, pero ahí está, de una cosa de cemento que está ahí sin acabar, este, y que no le soluciona la vida, ¿no? Claro, entonces ahí es donde se hace importante decidir, ¿no? ¿Qué queremos? Un mal proceso de descentralización como el que tenemos, que tiene secuestrado como víctima al ciudadano, o
empezamos a poner en marcha algunos afinamientos, ¿no? Que permitan justamente que, por ejemplo, una unidad ejecutora centralizada, por ejemplo, tome aquellos proyectos de aquellas regiones con mala gestión, ¿no? Para empezar a darle la entrega al ciudadano. Mientras, en paralelo, se pueden hacer las capacitaciones necesarias, ¿no? Y generar la institucionalidad regional para que, ok, otra vez lo puedan hacer ellos, pero no puede quedar el ciudadano secuestrado, repito, víctima de autoridades que no saben ejecutar, es decir, bajo el concepto de, miren, ¿saben qué? No se meta nadie, el dinero está acá y aunque no ejecute ni un real es mi problema. Eso le hace mucho daño a la construcción o al cumplimiento de un contrato social, ¿no? Entonces ahí se tiene que actuar muy rápido. Porque cuando uno empieza a revisar las cifras, como usted la que ha citado, el solo hecho de dejar de invertir 4.000 millones anuales hubiera permitido generar empleos directos e indirectos, ¿no? Entonces, tenemos una ecuación social que está a la vista, que se puede realizar, pero por la ineficiencia, poca eficacia, falta de gestión, como se le quiera llamar, en realidad causa mucho daño a los peruanos, ¿no? Y sobre todo a los que menos tienen. Efectivamente, ¿no? Fíjese, si hay alguna de las cifras que yo mencioné durante el Así CAE, es. ¿no? Que toda esta situación de parálisis de la última década y este gobierno acentuándolo aún más, ha llevado a que hoy tengamos más de 3 millones de pobres que no deberían estar en pobreza. Si hubiéramos mantenido el nivel de crecimiento que teníamos antes del 2012 y que hay hoy más de 2 millones de peruanos que deberían estar hoy en el mercado formal con todos sus derechos laborales y no en la informalidad. Ese es el costo, ¿no? De haber dejado de crecer al ritmo que estábamos creciendo. Y lamentablemente es una cifra dinámica, es una cifra que esta ha sido medido ahora, ¿no? Pero viendo la tendencia, viendo el contexto el cual estamos enfrentando, eh, esto va a seguir incrementándose. Vamos a seguir incrementando el número de pobres en el país que no debieran estar en pobreza, ¿no? Ese es el tema. Y es por eso que la llamada a aquellos que tienen hoy, quienes tienen hoy, de alguna manera, la posibilidad de hacer el cambio. El Congreso. El Congreso, lamentablemente, se ha venido uniendo para lo malo. Cuando hay una ley populista, todos se suman, todas la firman y todos quieren beneficiarse inmediatamente, ¿no? Bajo el supuesto de que están haciendo algo en beneficio del pueblo, cuando repartir, por ejemplo, el dinero del ahorro para las pensiones, eh, ¿cómo se llama? Que es algo para el futuro, estás de alguna manera hipotecando, ¿no? A la posibilidad de tener un mayor bienestar más adelante, ¿no? Para eso sí, rápidamente se unen. O para hacer devoluciones mal calculadas como la del FONAVI, nuevamente también incorporas, digamos, te incorporas o te sumas a ese apetito populista y nuevamente empeñas el costo, el financiamiento por parte de todos los peruanos de ese tipo de medidas. Cuando de repente se quiere dar una ley para reconocer el derecho de preparación de clase de los maestros, que también cuesta otros 40 y pico mil millones de soles, nuevamente se unen, firma, porque, claro, esto les beneficia a corto plazo. Pero no se unen para lo bueno. Entonces, acá hay una serie de medidas que deberían estar, por ejemplo, el tema de la descentralización, debería ser algo fundamental, que debería estar dentro de su agenda, o sea, hacer cambios ya para permitir que la obra llegue. Yo me concentro mucho en el tema de la obra porque es algo bastante tangible, es algo que le cambia realmente a la gente, le cambia la vida a la gente, y el problema está bastante concentrado en las zonas subnacionales, ¿no? En las zonas de provincias, de regiones, de gobiernos locales, donde es donde la disparidad o la heterogeneidad en cuanto a calidad de vida se nota más. Entonces, y sin actuar en este campo de la obra pública, estamos abriendo la brecha, ¿no? Estamos hablando de obras públicas que cierran brechas sociales, ¿no? ¿Cómo no va a cerrar brechas sociales tener agua y alcantarillado? Ese debería ser lo primero.
Pero ¿qué pasa? Está en manos de los gobiernos locales. Entonces, si no tienen capacidades, no va a avanzar. Entonces, alguien tiene que poner un poco el coto acá y decir, bueno, señores, si no van a poder hacerlo ustedes, hasta que aprendan a hacerlo o hasta que realmente quieran hacerlo, lo hará otro. Ahora, ¿qué va a pasar con la inversión privada? También se ha conocido que tenemos un crecimiento este año que va a estar entre 2.5 a 2.7, que no es el satisfactorio, que no es el más óptimo, pero tampoco tenemos un horizonte claro respecto a la inversión privada. ¿Cómo estamos mirando este tema, doctor Tuesta? Sí, ahí, claro, la inversión privada es un elemento clave para que crezca una economía, es el que genera el efecto multiplicador. La inversión privada es la que genera negocios, ¿no? Fábricas, emprendimientos o grandes inversiones, ¿no? Que contrata, que absorbe a la mano de obra. ¿No? Entonces, si esa inversión no se da, pues no se construyen supermercados que contratan, que puede dar más trabajo a los empleados, no se construyen las unidades mineras que permiten justamente dar trabajo también en las diferentes regiones, no se generan los efectos de encadenamiento, ¿no? Porque detrás de una inversión minera están todos los servicios que están detrás, incluso hasta llegar a los restaurantes, hoteles y ventas, ¿no? A nivel micro, del cual se beneficia toda una población. Entonces, es muy preocupante justamente que este gobierno, que puede decir, no es su mensaje, yo quiero la inversión, pero por otro lado, está más preocupado en generar el enfrentamiento, y hoy más preocupado justamente en salvar su gobierno a como dé lugar, y está preocupado en tratar de generar ese contexto, por ejemplo, con la visita de la OEA, para de repente pues hacer su tesis de que no se le deja gobernar, pero en realidad haciendo eso no está gobernando, ¿no? No hay al día de hoy un anuncio importante de una gran obra. ¿Qué tenemos de anuncios, por ejemplo, de grandes desperdicios de dinero, ¿no? De uso salvando una empresa quebrada como Perú, ¿no? En vez de estar de esos miles de millones de dólares utilizados para financiarlos, bien se puede haber utilizado para programas sociales o para construir colegios, ¿no? Eso es de lo único que nos enteramos, ¿no? Digamos, de la forma como se desperdician los recursos. Entonces, eh, una inversión privada paralizada o rumbo a paralizarse, como señala el Banco Central de Reserva, pues, de manera mucho más crítica, otros analistas, pues lamentablemente no da mucho augurio de lo que podría ser el 2023, ¿no es cierto? Es una situación bastante compleja y, como usted dice, tiempos convulsos en realidad. Yo le agradezco la gentileza, como siempre, doctor David Tuesta, de habernos permitido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Don José, un gusto verlo a la distancia. De Estamos en la misma contacto. manera, conversábamos con el doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas. La red que comunica y une al Perú.